Continuamos con las mesas donde diferentes especialistas analizan la escena contemporánea. Esta vez toca su turno a la mesa Biología del Fascismo. Primer capítulo de la obra de la referencia. Vamos a tener en esta mesa la presencia de Juan Pablo Sanhueza Tornella. Él es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El título de su trabajo es Biología del Fascismo 1925-2025, Pensar y sentir nuestra época con Mariátegui. En segundo lugar, vamos a tener la intervención de Michael Iván Pérez Mendieta, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, historiador. La obra el texto que va a exponer es Fascismos de ayer y hoy, narrativas conceptuales desde la concepción mariateguista. Y por último, vamos a tener a Maidó Carrasco Pereda, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el texto José Carlos Mariátegui y la biología del fascismo, una relectura de la escena contemporánea 1925. Rápidamente te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer, ¿cierto?, al Archivo José Carlos Mariátegui, al Museo José Carlos Mariátegui, a Nuestro Sur y a la Escuela de Formación Política Praxis por darnos esta posibilidad. Y me gustaría partir pidiendo disculpas, ¿no? Porque yo exégeta de Mariátegui no soy. Por tanto, me van a disculpar probablemente algunas aberraciones que pueda cometer en mi intervención. Antes que todo, soy militante político, soy investigador, por cierto, de las culturas populares, me dedico a aquello en la universidad y me interesa la figura de Mariátegui más allá de Mariátegui, ¿no? Particularmente, y como lo sugiero en el título de la presentación, para pensar y sentir con Mariátegui. Me parece que en esa mediación estética que nos ofrece Mariátegui en el afecto, hay quizás una luz al final de este túnel oscuro que estamos atravesando los pueblos del mundo y particularmente en nuestro continente, ¿no? Como les decía, me parece muy importante, a partir de la biología del fascismo, describir o desanudar el por qué Mariátegui nos habla de biología del fascismo y no nos está hablando de la estructura del fascismo, del concepto del fascismo, del fenómeno del fascismo, sino que toma una determinación concreta, toma una posición política clara por un elemento vital, lo biológico, esta patologización de un movimiento, nos va a decir él, ¿no?, que me parece que ya comienza a trazarnos un poco de qué va esto y de cómo podemos también entender de manera medio periodística y medio cinematográfica, como nos invita Mariátegui siempre, los recovecos no solo de 1925, sino que de 2025 sobre todo. Ahí me parece que es a través de las categorías de análisis que nos propone Mariátegui que encontramos el pavimento, como les decía, para poder transitar estos tiempos complejos que vivimos actualmente. Y como me gusta recalcar, la opción por la biología del fascismo no es una opción azarosa, sino que responde al carácter vivo y por tanto biológico que dicho movimiento espiritual significó para la política de la época y que hoy día quizás tendríamos que estar pensando si la estamos atravesando o no. Ese es el desafío. Y por eso me parece importante tomar esto no para retrotraernos muchas veces a un pasado oscuro. Cuando se habla de fascismo, generalmente nos retrotraemos al primer sentimiento de miedo y a este pasado oscuro que nos impide cargar el futuro de estas precisas reflexiones que nos invita el Amauta. Y así la incorporación de los afectos, las pasiones y el análisis biológico del movimiento fascista nos abre este campo de entendimiento que nos permite ir hoy más allá de las ortodoxias ilustradas. Otro elemento que me parece que Mariátegui viene a poner en esta cazuela, ¿no? Viene a sazonar con desanudarnos o quitarnos este mandato ilustrado que nos busca darle una explicación racional a algo que a todas luces es emocional. Y él mismo se encarga de decirlo, creo, en la página 13 de la edición que yo tengo de la escena contemporánea. Ahí nos da cuenta de lo inocuo, de lo anacrónico que podría ser hoy día querer enfrentarse al fenómeno del fascismo de manera literal, como lo hizo Mariátegui en su época. Y ahí nuevamente la invitación es a pensar con Mariátegui, no desde Mariátegui ni a Mariátegui, sino con. Tener
Esto es tener a un Mariátegui al lado, estudiando nuestro presente, no adelante, no atrás, sino que al lado justamente para poder sortear este momento histórico. Me parece que es importante entender que la síntesis a la que nos invita Mariátegui en la develación de la democracia en su faz liberal a partir del texto La biología del fascismo se resume en la síntesis más concreta que puede tener el texto, ¿no? Acá voy a ir recorriendo el texto de atrás para adelante sin un orden cronológico en la lectura, particularmente cuando él nos plantea que la batalla final no se librará entre fascismo y democracia. Nos está dando ya una señal precisa de la futilidad, de la inocuidad de la democracia liberal para poder enfrentar este movimiento fascista. Y acá me gustaría también incorporar dos consideraciones que son preliminares pero que también son problemáticas y que probablemente generen algún nivel de debate o desacuerdo. Primero, la pregunta genuina si podemos hablar de fascismo como si fuese una categoría transhistórica, es decir, podemos traer el fascismo al año 2025 y pretender que hoy día estamos viviendo el fenómeno fascista de 1925 y en un ejercicio quizás, a mi juicio, anacrónico, intentar interpretar este movimiento en nuestra época. Esa es una de las primeras preguntas. Yo vengo de un país donde la ultraderecha está a puertas de ser gobierno y hay una ultraderecha, ¿no? Tomando también las categorías del ultra o el hiperfascismo que nos invita Mariátegui, que está incluso corriendo por derecha a esta derecha radical. Y Mariátegui quizás nos da una luz, pero insisto, a mí no me gusta pensar Mariátegui como un dogma o una religión, sino que me gusta pensarlo como un compañero de reflexiones. Pero él nos dice, ¿no?, que el fascismo es un fenómeno italianísimo. Entonces quizás nos está diciendo, bueno, búsquense cómo nominan este nuevo fenómeno, búsquense qué nombre le van poniendo, porque el fascismo ocurrió allá en Italia, allá en el siglo XX. Y ahí me surge la primera discusión, ¿no? Cómo Mariátegui nos dice textualmente, y cito, los sentimientos de decepción y de depresión nacionales eran propicios a una violenta reacción nacionalista y fueron la raíz del fascismo. Y acá en este punto a mí me gusta construir puentes también con teóricos y teóricas contemporáneos, ¿no? Me parece que hay una teórica nacida en Perú, ciudadanizada en Chile, que se llama Katia Araujo, que es una doctora en estudios latinoamericanos, que ha escrito hace muy poco un libro llamado El circuito del desapego. Y creo que conversa muy bien con lo que nos está planteando Mariátegui, por cuanto ella aborda 4 dimensiones en este circuito del desapego en el intento de explicarnos el por qué los sectores populares están o votando a la derecha o la ultraderecha, que abiertamente está reconociendo que van a tener un programa antipopular, o no les importa lo que pasa en el devenir del país y de los países, ¿no?, en esta época, y que por tanto tienen un desapego profundo con cualquier consenso democrático, institucional, republicano o social, si se quiere. Y ahí ella nos habla de 4 etapas, ¿no?, donde primero hay una desmesura, muy en sintonía con lo que nos plantea Mariátegui, en torno a que el mandato neoliberal es tan desmesurado que agobia a la ciudadanía y que por tanto la consecuente etapa en este circuito del desapego sería el desencanto. Hay un desencanto con la institución, con el pacto social que nos debiese convocar. Luego ella nos habla de una tercera etapa que me parece que apunta al corazón de lo que Mariátegui nos ha querido traspasar a través de la biología del fascismo, que es que de este desapego viene un inmediato momento de irritación. Hay una irritación social, una irritación ciudadana, una irritación de los individuos que finalmente radica en esta rabia. Lo vivimos en Chile en el año 2019, la conocida revuelta popular, donde sin un rumbo claro, sin una demanda concreta, sin una pretensión específica ni sin una organicidad clara, el país entero se vio envuelto en revueltas, estallidos, expresiones políticas callejeras principalmente, que significaron 2 procesos constituyentes fallidos y que hoy día nos tienen nuevamente en una suerte de avance de una reacción neoconservadora. Y después nos va a decir Katia Araujo, de todo esto se viene finalmente la última etapa, que sería la etapa del desapego, es decir, cuando ya no logramos un consenso, no logramos un apego, no logramos una identificación de la ciudadanía con el consenso social básico,
el desapego es decir, me desentiendo de la sociedad, me desentiendo de la humanidad, me desentiendo de lo que está sucediendo y en ese sentido llegamos a la realidad que tenemos actual. Hoy día hay algunas teóricas y teóricos que también han trabajado este desapego y lo han tratado de somatizar a través de ciertas teorías. Estoy pensando en Franco Bifo Berardi cuando nos habla de precisamente su teoría de el desencantarse de la humanidad o más cercano también Rita Segato cuando nos habla de salirse de la humanidad, ¿no? Cuestiones que a priori me parece que son bastante discutibles, pero que también nos están mostrando cómo hoy día, en este momento, en el año 2025, a 100 años de Mariátegui, este desapego que él vio en la biología del fascismo y que hoy día otras teóricas y teóricos están también viendo, se vuelve más contingente que nunca. Y allá nos va a decir Mariátegui no que la clase media es peculiarmente accesible a los más exaltados mitos patrióticos y la clase media italiana además se sentía distante y adversaria de la clase proletaria socialista. No les perdonaban estos altos salarios, no les perdonaban el haberse hecho con el Estado, no le perdonaban haber exprimido el Estado. Podríamos ver hoy día a un Javier Milei hablando de la grasa del Estado y representando fielmente lo que hoy día las clases medias, quizás argentinas, están queriendo entender. Luego de este primer pensar el origen del fascismo con Mariátegui, a mí me gustaría invitarnos a abordar a otro teórico contemporáneo a Mariátegui, que es Antonio Gramsci, ¿no? A partir de su concepto de la batalla cultural, donde, a mi juicio, hoy día la batalla cultural, salvo en estos espacios que son germinales de precisamente esas batallas, que son nidos de batalla cultural, no está dándose en los claves del mandato racionalista, del mandato ilustrado, del mandato, si se quiere, político o categorial que nos gustaría muchas veces o que de repente en la endogamia académica estamos acostumbrados. Y por tanto, nuevamente se genera este desembarazo, este desencanto entre los sectores populares y el relato de horizonte al que nos invitaba Gramsci y que me parece que Mariátegui a la batalla cultural gramsciana le antepone la batalla afectiva. Y me parece que esa es una batalla que hoy día no está en la mesa, no es una categoría que se esté poniendo, tampoco es una categoría que Mariátegui hable de la batalla afectiva. Esta es una interpretación azarosa y totalmente arbitraria que yo hago del contenido que Mariátegui nos otorga. Y particularmente lo desprendo cuando Mariátegui nos habla que Mussolini extrajo de un estado de ánimo un movimiento político. El fascismo, nos dice Mariátegui, dio su espíritu a Mussolini. Llenó ese cuerpo de espíritu. Y acá yo me distancio también de quienes entienden que Mariátegui nombra sujetos. Me parece que Mariátegui, a través de esta metodología un poco periodística y un poco cinematográfica, va nombrando actores, pero que esos actores finalmente cumplen un rol en la historia, cumplen un rol en la narración, ¿no? No son sujetos individuales en sí, no es Benito Mussolini en sí, es el sujeto vacío que fue llenado de un espíritu por el fascismo y por tanto me parece que en un ejercicio dialéctico lo que hace Mariátegui es encarnar en estos personajes cinematográficos de su relato las ideas y fuerzas históricas que finalmente se sintetizan allí, ¿no? Por eso cuando habla de Mussolini yo no lo entiendo como, bueno, de hecho él mismo dice, ¿no? Mussolini no es ni quien da origen ni funda el fascismo ni es necesariamente en el relato mariateguista, pero también entendiendo la época en lo que lo escribió, ¿no? De Anuncio podría ser un personaje principal, si se quiere, en su propio relato, ¿no? Y ahí me parece que la importancia justamente de Mariátegui en este sentido es que saca a Mussolini del pedestal, deja de explicar la cuestión del fascismo como algo de un hombre, sino que se trata de un movimiento que lo excede al punto que lo rebasa en espiritualidad. Y allí esta emoción a la que nos invita Mariátegui al momento de pensar o sentir el fascismo, nos invita a entender justamente en esta dimensión cinematográfica el cómo se va dando esta batalla afectiva. No quiero con esto decir que no haya batalla cultural, no quiero negar en ningún caso aquello, me parece que la hay y que es importante y que hay que darla, pero sí me parece que hemos dejado siempre, cuando hablamos de este fenómeno, ya sea en 1925, ya sea con el nombre que le queramos dar en 2025, abandonamos la dimensión afectiva y que creo que es el gran
la gran semilla que siembra Mariátegui en este debate, ¿no? Particularmente cuando analiza la conversión de Benito Mussolini de un socialismo, donde él habla de un Benito Mussolini radicalmente socialista, pero no radicalmente por la convicción de sus ideas, sino por la práctica socialista que él lleva radicalmente, tanto en su posición frente a la guerra, tanto por su ortodoxia, ¿no?, a la hora de abordar los distintos problemas. Era un Mussolini sin matices, es decir, él nos va a decir, Mussolini puede ser alguien de extrema izquierda como puede estar a la extrema derecha, nunca va a estar al centro, nunca va a estar en una posición más conciliadora. Entonces, Mariátegui nuevamente nos ilumina acá diciendo que no podemos analizar cerebralmente la conversión de Mussolini, sino que hay que analizarla partiendo de la base de que es un fenómeno irracional, y que el motor del cambio de actitud ideológica no ha sido la idea, sino el sentimiento. Y acá me parece que es importante nuevamente contrastar esta reflexión, que creo que ha sido abandonada por la discusión contemporánea en torno a, insisto, sigo creyendo que hay que discutir la pertinencia de denominarle fascismo, pero hablemos de estos movimientos de ultraderecha, de derechas radicales o antipueblos, si se quiere, respecto de los comportamientos electorales de los pueblos con este momento, y cómo desde las izquierdas también, pensando, insisto, de mi posición situada y subjetiva de militante político de izquierda, cómo desde las izquierdas también logramos entrar en esa clave afectiva, en esa clave sentimental, y no exigirle a la gente que se bañe de nuestra virtud ilustrada y racional, que parece que no es el camino. Y finalmente, me gustaría hacer un paso muy rápido, en honor al tiempo, por la conversación que nos permite Mariátegui a la luz de otro autor latinoamericano que también es muy discutido en distintos espacios, que es Ernesto Laclau, ¿no?, uno de los padres, digamos, de esta razón populista, muy vapuleada, pero a mi juicio, al igual que Mariátegui, muy útil para entender estos tiempos. Mariátegui nos habla de que el fascismo es un movimiento que no tiene un programa claro, que no tiene una razón clara, que no tiene un horizonte claro, sino que es sentimiento. Y Ernesto Laclau, en La razón populista, nos va a decir que el populismo es vaguedad. No le pidamos al populismo que nos entregue un programa, no le pidamos al populismo que nos entregue una posición política determinada, un desde y un hasta, sino que precisamente la vaguedad de la categoría populista se explica por la vaguedad del movimiento, del momento histórico y político que se está viviendo. No le pidamos a este momento histórico que sea más de lo que es, ¿no? Y allí me parece que hay un cruce virtuoso que no voy a desarrollar más latamente, precisamente, como decía, en honor al tiempo. Y sí, me gustaría ir terminando con una reflexión en torno al Mariátegui barroco, ¿no? Le llamo Mariátegui barroco no por el movimiento artístico, quizás también podría ser, no lo pensé así en el momento, sino por el momento histórico del barroco, ¿no? El momento histórico del barroco, siglos XVI-XVII, se caracterizan por un momento en que la humanidad no terminaba de soltar la explicación teológica para todo lo que nos acontecía y no terminaba de abrazar las explicaciones ilustradas y racionales para todo lo que nos acontecía. Ahí tenemos textos muy simpáticos, digámoslo, como el Rerum Natura, ¿no?, de Lucrecio, que nos invita a darles explicaciones racionales y teológicas a todo, y creo que justamente Mariátegui logra identificar un barroquismo en el movimiento, en la biología del fascismo, a partir de este misticismo revolucionario que debiésemos tener las izquierdas, pero que él atribuye en ese momento histórico al fascismo, ¿no? Particularmente porque el fascismo se aprovechó del abandono del socialismo, de las capas populares, las capas medias, y logró contener de manera mística, de manera escatológica, lo que estaba sucediendo en la Italia de 1925. Pretensión que me gustaría que pudiésemos también, o cuestionamiento más bien, que me gustaría que pudiésemos abordar también hoy, en esta época, particularmente a partir de ciertos relatos que no nos invitan a un debate izquierda-derecha particularmente, sino que nos invitan a una batalla entre el diablo y Dios. Lo podemos ver claramente en el presidente de Argentina, que nos habla de las fuerzas del cielo, y lo podemos ver también, para quienes no estén familiarizados, en, por ejemplo, el candidato de la ultraderecha chilena, Johannes Maximilian Kaiser von Hohenhagen, muy chileno por lo demás,
que nos dice que él es un enviado de Jehová llamado a exterminar el marxismo de Chile y del mundo. Creo que efectivamente estamos ante una biología, no sé de qué, pero creo que Mariátegui es sin duda la herramienta más útil que tenemos que tener en nuestra caja de herramientas para poder enfrentarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Michael. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Estar muy contento en esta actividad importante por los 100 años de la publicación de la escena contemporánea. Agradecer a los organizadores, agradecer también de forma muy directa a Ricardo Portocarrero por considerarme durante las actividades que se están realizando. Bien, mi ponencia se titula Fascismos de ayer y hoy, narrativas conceptuales desde la concepción mariateguista. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta ponencia es, a partir de los acápites que Mariátegui desarrolla en esta primera sección de 6 secciones que conforman la escena contemporánea, tratar de relacionar con lo que yo considero el desarrollo del fascismo peruano. Tomar en cuenta que él tiene 4 acápites que se llaman Mussolini y el fascismo, D'Annunzio y el fascismo, la inteligencia del aceite de ricino, posteriormente está la teoría fascista y luego los nuevos aspectos de la batalla fascista. Voy a tratar de relacionar esos 4 acápites para poder comentarles el recorrido de lo que viene a ser el fascismo del Perú. Pero también quisiera plantear previamente que hay dos variables que se encuentran dentro de entender el desarrollo de esta primera parte del libro. Para empezar, sabemos que la obra se publicó el año 1925, los artículos no son necesariamente de ese año, sino desde el momento en que Mariátegui está en Europa. Para esto, Mariátegui tiene un proceso de evolución de su formación filosófica, su concepción del mundo, donde podemos mencionar que hay una mirada crítica, humanista, progresista, para poder transformarse a una concepción científica, materialista y socialista. Entonces tenemos que ubicar ese punto de partida. El texto está en ese proceso de madurez, hacia el proceso de madurez de la concepción científica materialista que tiene Mariátegui. Por otro lado, el fenómeno del fascismo no se había terminado, porque si ustedes recuerdan, el año 22 se da la marcha sobre Roma, la publicación se hace el 25, Mariátegui fallece en el año 30 y el fascismo italiano evidentemente se estaba dando en todo su periodo de esplendor. Esto va a concluir en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esas son las 2 cosas que quiero también señalar en torno para entender la lógica de la ponencia que voy a vertir. Y además entender que la obra en su conjunto, ya no tanto la primera parte, sino la obra en su conjunto, se sitúa en un contexto en donde hay una crisis de la civilización burguesa. Una crisis manifestada en Europa principalmente por la coyuntura final de la Primera Guerra Mundial, el avance del sector popular, el avance del movimiento social y también el surgimiento de una respuesta ante esta situación de crisis del capitalismo, esta crisis de la civilización burguesa, que es la aparición de estos sectores radicales de las cuales se van a llamar fascismo. Por otra parte, no va a existir un fascismo solamente, va a existir varios fascismos que se van a expresar más adelante. Mariátegui no lo va a ver por producto de su etapa de vida, como el caso de lo que va a ocurrir en Alemania, el nazismo, el falangismo en España, la versión fascista en Japón y otras versiones que se dan. A esto se le va a llamar ya posteriormente, ¿no? el mundo académico le va a llamar el fascismo clásico. Ahora, todo ese desarrollo de Europa va a repercutir evidentemente en América del Sur, en el caso del Perú, y lo que va a ocurrir es lo siguiente.
para empezar, en el caso del Mussolini y el fascismo, donde Mariátegui trata de plasmar lo que ya dijo el ponente anterior, esta aparición de Mussolini no como un teórico, sino como un conductor, como un agitador, el que va a generar este desarrollo, ¿no? Vamos a decir, este elemento espiritual y simbólico, pero que viene desde una perspectiva socialista, y que Mussolini, el viraje que tuvo es justamente por el contexto final de la Primera Guerra Mundial, y derivó un cambio hacia un pensamiento fascista. ¿De qué forma puedo vincular esta parte con un caso peruano? Con Isaac Humala. Isaac Humala, como ustedes conocen, va a ser el fundador de lo que viene a ser el movimiento etnonacionalista. Isaac Humala, en su etapa de los años 50, era un fervoroso socialista, inclusive militante del Partido Comunista, y en algunas partes, pues, inclusive Mario Vargas Llosa cuenta esto, ¿no?, en sus memorias en El pez en el agua. Isaac Humala, pues, se va a desencantar con el socialismo, que estaba desarrollándose en el Perú, producto de un tema, ¿no?, que es el tema del nacionalismo. Un tema que también se va a vincular con Mussolini, el tema de cómo Italia pierde en su lógica de desarrollo hacia el contexto de la Primera Guerra Mundial. Eso hace que don Isaac desarrolle una concepción radical nacionalista, que es el etnonacionalismo, y que va a terminar en una expresión política que va a ser el etnocacerismo. Por ejemplo, en el caso de lo que es D'Annunzio y el fascismo, cuando se habla de D'Annunzio y el fascismo, se está desarrollando una lógica de un intelectual, que en este caso para Mariátegui es D'Annunzio, y que para mi lógica, esta versión de D'Annunziana o de D'Annunzio peruano sería José de la Riga Agüero. José de la Riga Agüero y Osma va a pertenecer a una generación conocida como la generación del 900. Un intelectual que reflexiona sobre la peruanidad. Veamos el texto de los paisajes peruanos, ¿sí?, esta alegoría que él habla sobre la batalla de Cucho cuando está en la Pampa de la Quima, pero que él va a pertenecer a un sector oligárquico, va a pertenecer a un sector conservador, reivindica mucho lo que es el tema de la peruanidad desde una mirada más cercana al hispanismo, más cercana al aporte de la cultura española, pero en el conjunto del desarrollo de su vida tiene un viraje hacia lo que viene a ser, y eso también lo desarrolla López Soria, un fascismo aristocrático. Y esto se expresa en algunos textos, ¿no? Por ejemplo, en escritos políticos, cito, ¿no?, y esto habla de lo que pasó cuando también Riga Agüero va a España, ¿no? Dice: llegó a la España, posterioridad de la guerra civil, triunfante y pacificada que encarna mis ideales. Hoy tenemos no ya solo la posibilidad racional, sino la posibilidad más fundada de continuar la interrumpida y magna obra de nuestros antecesores, de reconstruir el imperio espiritual y moral, que respetando nuestra intangible soberanía política, nuestras independencias estatales respectivas, realice la unidad suprema de cultura y sentimientos, la hispanidad. Entonces, eso es justamente un poco el tema del desarrollo de este aspecto teórico muy peculiar de un fascismo peruano al estilo aristocrático, como dice López Soria. En el tercer acápite de Mariátegui, la inteligencia y el aceite de ricino, yo lo vinculo con el conjunto de otros intelectuales que empiezan a aparecer en el contexto de los años 30, 40 y 50, que van a lograr tener una concepción muy crítica a lo que es el avance del socialismo y con una perspectiva de construir un Estado corporativo, que es también una de las características que tiene este movimiento. Y lo podemos encontrar en una de las obras
que muy poco circula en la actualidad, pero que con este contexto del resurgimiento de una ola conservadora en el Perú, empieza también ya a surgir grupitos que tratan de rescatar y valorar a estos intelectuales de estas décadas. Hablo de Raúl Ferrero Rebagliati. Raúl Ferrero Rebagliati tiene una obra que se llama Marxismo y Nacionalismo. Esto fue su tesis sustentada en San Marcos. Esta tesis desarrolla un capítulo muy interesante en la cual Raúl Ferrero plantea la necesidad de construir un Estado nacional corporativo del Perú. Entonces, esa es la relación que encuentro en este punto de la inteligencia del aceite de resina. Y posteriormente, en lo que es ya la teoría fascista, pero donde donde Mariátegui va a plasmar de manera un poco más detallada esta evolución de lo que está pasando en Italia, yo lo puedo relacionar con el caso de la Unión Revolucionaria. Unión Revolucionaria que aparece en los años 30 y que va a lograr impulsar la candidatura de Sánchez Cerro en un contexto en donde el país estaba saliendo de una crisis, que es la crisis del año 29, y en un contexto en donde se estaba desarrollando también con mucha fuerza el partido que había fundado Mariátegui, el Partido Socialista. Entonces, y es el contexto de las elecciones del 31. Sánchez Cerro va a significar para muchos la necesidad de buscar la renovación o buscar la defensa ante la posibilidad de que el país caiga en el caos, que está relacionado con el APRA, caiga con la inestabilidad, y cuando él a ser asesinado, la Unión Revolucionaria se va a radicalizar y termina pues construyéndose como un movimiento de carácter fascista, con sus camisas negras, tratando de generar que Sánchez Cerro construyó pues en el Perú el primer estado fascista, generando homenajes, romerías en su nicho ahí en el cementerio de Proyecto Maestro, y que va a lograr mantenerse de forma consecutiva, ¿no? Grupitos que van a lograr reivindicar a la figura de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro entonces se convierte también en un elemento simbólico que se va a plasmar a través del tiempo y que se va a lograr influenciar con otras imágenes de militares, como es el caso, por ejemplo, de Odría. Acuérdense que Odría hizo el golpe de Estado del 48 y va a establecer como partido ilegal al APRA. Y por último, el tema de la teoría fascista, que es el contexto actual, que yo lo vinculo con el contexto actual, y para eso me parece importante también definir lo que para mí es el fascismo en este momento. Movimiento que para la realidad peruana está marcado por un ultranacionalismo que niega posiciones liberales, que al mismo tiempo se contrapone a las posiciones de las izquierdas, porque no hay una sola izquierda, hay varias izquierdas, y el fascismo para esto va a buscar arraigo en un momento histórico en los sectores populares con un discurso unificador, pasado histórico glorioso, una superioridad racial, con el caso de la etnia cobriza, del movimiento etnocacerista, una política estatal autoritaria, corporativista, y también que busca un Estado de carácter totalitario. Y eso se va a reflejar principalmente en el contexto que se da desde el año 2000. En el 2000 asistimos a una crisis similar a lo que pasó en los años 20 con la crisis del modelo neoliberal. Y en ese contexto de la crisis del modelo neoliberal, y el Perú está saliendo también de una dictadura, la dictadura de Fujimori, empieza pues a aparecer también una agrupación que se va a llamar Acción Legionaria. Acción Legionaria, acá en Lima, va a conformar un grupo de jóvenes. Eso es también muy interesante porque esto lo plantea otros teóricos como Emilio Gentile. El fascismo tiene una gran base juvenil. Estas camisas negras del ayer y de hoy, ¿no? Está conformada por jóvenes. Jóvenes que hoy día
pueden decir que han sido parte inclusive de la acción legionaria, ¿no? Y que terminan pues ahora vinculados con algunas posiciones pues neoconservadoras, como seguir la figura de un tal Miklos Lucas, que de repente conocemos por acá. Entonces, pero es interesante cómo se construye este movimiento a partir de la juventud, esta radicalidad, esta idea del mito, porque hasta el día de hoy se plantea una figura del mito fascista, un mito en la cual hay una fuerza que va a permitir una necesidad de una construcción radical de una sociedad que trate de generar la protección de la patria, la familia y Dios, como es la lógica que ellos tienen, y de una posición netamente conservadora. En el contexto actual de las elecciones hacia el 2026, en este conjunto de 37 candidaturas, hay también un movimiento que pasa desapercibido y que también tiene unas connotaciones fascistas. Inclusive se puede ver en su plan de gobierno que está, ¿no?, en el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de un movimiento que se llama Patriotas del Perú. Patriotas del Perú es un grupito muy reducido que tiene inscripción electoral y que reivindica esta trilogía de Dios, patria y familia, ¿no? Y ha pasado desapercibido. Inclusive ellos tuvieron su primera aparición en el contexto de las marchas contra Manuel Merino, ¿sí? En esas marchas en la cual un conjunto de ciudadanos, ¿no?, llegaron pues a provocar la renuncia de Merino. Pero también hay que mencionar que en este contexto de gente que va a protestar aparece este grupito de Patriotas del Perú, en donde inclusive en una pancarta que ellos llevaban aparecía la necesidad de restablecer la Constitución de 1933, Constitución que se hizo en la época de Sánchez Cerro. Entonces, muy interesante esta continuidad de esta figura simbólica de Sánchez Cerro en el contexto actual. Bien, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, Michael. Ahora, Muy buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos. Quiero agradecer al Archivo José Carlos Mariátegui y al Museo, no solo por el espacio que nos ofrecen hoy en este simposio, sino también por el trabajo que han sostenido durante todo el año. Ese esfuerzo constante permite que lleguemos a este evento con gran enriquecimiento cultural, un preámbulo amplio. Si en estos momentos nosotros ponemos sobre la mesa temas como biología del fascismo, crisis de la democracia, semitismo, antisemitismo, crisis del socialismo, la revolución rusa, el mensaje de Oriente, fácilmente cualquiera de nosotros podría llenarlos con temas contemporáneos. Sin embargo, José Carlos Mariátegui los analizó 100 años atrás, recibiendo elogios de diferentes partes de la región y de la cual me gustaría resaltar el comentario que realiza la poeta uruguaya Juana de Ibarburu, que dijo: la escena contemporánea es un cinematógrafo magnífico por cuya pantalla pasan los más interesantes problemas de la actualidad, haciendo referencia al pequeño prólogo que hace el Amauta cuando escribe y manifiesta que el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es tal vez un método un poco periodístico y un poco cinematográfico. Hoy, en pleno siglo XXI, damos por sentado la inmediatez de la comunicación. Vivimos conectados por WhatsApp, por correos electrónicos, y nos costaría imaginar cómo sería comunicarnos sin internet, sin base de datos digitales, sin plataformas que nos permitan enviar un mensaje en segundos. Sin embargo, José Carlos Mariátegui construyó una red epistolar continental
enmarcada en un proyecto político y cultural. Mantuvo contacto con Juan Marinello en Cuba, Glusberg en Argentina, Emilio Delgado en Puerto Rico, entre otros. Él entendió, vislumbró y escribió que las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada y solidaria. Hace un siglo afirmó que una de las características de nuestra época es la rapidez, la velocidad con que se propagan las ideas, con que se transmiten las corrientes de pensamiento y de cultura. Y aquí voy a hacer un breve acápite. En distintas ponencias que he brindado fuera del Perú, al hablar de Mariátegui he constatado algo que aquí a veces no vemos con suficiente claridad. Mariátegui lo conocen como un pensador regional, como una referencia latinoamericana de primer orden. No solo lo ven como un gran pensador e intérprete de la realidad peruana, lo leen como un autor universal cuya obra sigue siendo estudiada y reivindicada en toda la región. Y no ocurre solo con él. Sucede con Arguedas, con Gustavo Gutiérrez, incluso con César Vallejo. Son pensadores, escritores, intelectuales de una profundidad única. Mientras en otros países se levantan símbolos nacionales alrededor de García Márquez, de Martí, de Neruda, nosotros aún no hemos asumido plenamente el rol de embajadores de nuestros propios pensadores. Y lo menciono porque, como decía el amado Tal, la simbología es sumamente importante. Pero esto tampoco no es problema solo de los lectores, investigadores o las instituciones políticas. Es responsabilidad de una élite intelectual que prefiere ocultar la matriz real de nuestras tradiciones de pensamiento, porque incomoda una cultura institucionalizada. Incomoda decir que José Carlos Mariátegui utilizó el marxismo para interpretar la realidad peruana. Incomoda decir que César Vallejo fue comunista. Incomoda decir que Gustavo Gutiérrez utilizó el marxismo para poder producir la teología de la liberación. Incomoda decir que Arguedas, como él lo mencionó, no sabe hasta dónde entendió el socialismo, pero no mató en él lo mágico. Por eso insisto que este tipo de eventos es fundamental y sumamente importante. Mariátegui no fue solo un profundo pensador e investigador de la realidad peruana. Fue un pensador de talla universal que concibió a nuestra América como un espacio de creación revolucionaria. Su marxismo no se limitó solo a la economía. Incorporó la subjetividad humana, la cultura, las tradiciones, aspectos que los primeros marxistas latinoamericanos ignoraron por querer importar el socialismo como un dogma europeo. Con este enfoque original, él transforma el planteamiento de problemas centrales, como el problema agrario, el problema del indio, no como cuestiones netamente técnicas, sino como núcleos históricos, núcleos culturales y de clase de los cuales se podría construir una verdadera vía hacia la emancipación. Se cumplen 100 años de la publicación de La escena contemporánea, obra en la que José Carlos Mariátegui nos ofrece un diagnóstico original sobre la crisis de la civilización burguesa y el surgimiento del fascismo en una Europa entre guerras. En su capítulo Biología del fascismo, interpreta este fenómeno como la respuesta del capital a su propia crisis, marcando el tránsito de la democracia liberal hacia formas autoritarias y represivas, lo que permite analizar la reconfiguración de las derechas a nivel global en pleno siglo XXI. Terminada la Primera Guerra Mundial, los sentimientos de decepción y depresión nacionales en Italia fueron propicios para una violenta reacción nacionalista y fueron la raíz del fascismo. La clase media es peculiarmente accesible a los exaltados mitos patrióticos. Y la clase media italiana, además, se sentía distante, se sentía adversaria de la clase proletaria, no le perdonaba su neutralismo, no le perdonaba los altos salarios, los subsidios, las leyes sociales que habían conseguido durante y después de la guerra.
que habían conseguido por miedo a un proceso revolucionario. Y mientras la reacción se limita a decretar el ostracismo de la libertad y a reprimir la revolución, la burguesía bate palmas. Pero luego, cuando la reacción empieza a atacar los fundamentos de su poder y su riqueza, la burguesía siente la necesidad urgente de licenciar a sus bizarros defensores. Contra las pretensiones revolucionarias iniciales de lo fácil, contra su confusionismo ideológico, su semblante nebuloso, Mariátegui precisa su lugar en la lucha de clases. El fascismo fue definiendo su sesgo antidemocrático, antirrevolucionario, y se alimenta de la pequeña burguesía, torpemente desdeñada por el socialismo y apoyados por sectores dominantes que recelaban de la agitación obrera de la inmediata posguerra. El capital industrial, el sector agrario financiaron y armaron las brigadas fascistas, como observa Mariátegui. Y en efecto, el fascismo aparece cuando la burguesía percibe que ni las instituciones parlamentarias ni el orden democrático son suficientes para contener el desencanto social, son suficientes para mantener el orden establecido. Por lo que culpa ante las masas de todos los males de la patria al régimen parlamentario y a la lucha revolucionaria, desatando el culto a la violencia y al nuevo orden del Estado fascista. Al final, la bandera de la patria cubría todos los contrabandos y todos los equívocos doctrinarios y programáticos. Dimitrov definió el fascismo como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Lo que Dimitrov sistematizó décadas después, Mariátegui lo entendió desde la raíz. Por otro lado, José Carlos Mariátegui también fue muy crítico con la actitud de un grupo de intelectuales que apoyaron la etapa inicial del fascismo. Él escribe: el fascismo conquistó a la mayoría de los intelectuales italianos. Unos se uncieron sin reservas a su carro y a su fortuna. Otros les dieron un consenso pasivo. Otros, los más prudentes, le concedieron una neutralidad benévola. La inteligencia gusta dejarse de poseer por la fuerza. Ni el arte ni la literatura, a pesar de su megalomanía, dirigen la política. Dependen de ello. Este juicio radiografía el oportunismo de buena parte de la intelectualidad, en este caso italiana, pero advierte un riesgo recurrente: la tendencia de ciertos sectores intelectuales y culturales de alinearse con el poder establecido bajo el pretexto de la neutralidad. Porque esa complacencia intelectual no solo es fenómeno italiano del siglo XX, lo estamos viviendo ahora en nuestra región. Cada vez que la crítica calla en nombre de la neutralidad, se convierte en legitimación indirecta y debilita la resistencia democrática y popular. Hoy, cuando vemos rasgos fascistas en el resurgimiento de discursos de odio y políticas represivas que, al igual que en los años 20, buscan arrastrar a sectores descontentos del sistema, volver a Mariátegui es fundamental. La vigencia de sus conceptos se revela en los procesos reaccionarios que acompañan al desarrollo del capitalismo contemporáneo. Si bien han mutado formas de dominación, las respuestas conservadoras han cambiado, conservan intacta su esencia antirrevolucionaria y antidemocrática. Violentan libertades, violentan derechos. Su análisis nos recuerda que detrás de cada expresión de odio, detrás de cada expresión de represión,
está siempre la defensa del capital en crisis, que recurre al terror y al odio para preservar sus privilegios. Tal como él advirtió. ¿Y qué misticismo reaccionario nacionalista no se amasa con un poco de odio, de detracción de la vieja política parlamentaria y democrática, acusada de abdicación o de debilidad ante la demagogia socialista y el peligro comunista? ¿No es este, tal vez, uno de los más monótonos estribillos de las derechas francesas, de las derechas alemanas, de todas las derechas? Por consiguiente, la reacción arribada al poder no se conforma con conservar, pretende rehacer. Si el fascismo representa una política antirrevolucionaria, antisocialista, profundamente reaccionaria, cuyo sustento no está en una teoría, como mencionaba, sino en la exaltación, la violencia y el mito, si es la forma política en que la crisis burguesa adopta como defensa, entonces la respuesta histórica de los pueblos no puede ser imitación de modelos ajenos. Tiene que ser la creación de alternativas originales y emancipadoras. Tal como él lo escribió, un socialismo sin calco ni copia. ¿Y por qué regresar a los clásicos, como José Carlos Mariátegui? Porque las contradicciones del sistema capitalista siguen vigentes. No debemos volver a ellos para copiar, porque estaríamos anulando décadas de acumulación histórica, pero sí debemos recuperar su espíritu crítico, su capacidad de análisis para poder vislumbrar nuestro objetivo final, poder ver a nuestros adversarios claramente. Retomar su legado no es un acto de nostalgia, es una necesidad inmediata. Confianza en la fuerza creadora de nuestros pueblos, creación heroica, no imitación de modelos foráneos, crítica al fascismo como sistema contrarrevolucionario. Mariátegui nos recuerda que la lucha por el socialismo en América Latina y el Caribe se construye sobre la historia y la cultura de nuestra América, que frente a la reconfiguración de las derechas y las nuevas formas de dominación, volver a Mariátegui es proyectar nuestro futuro de transformación. Y aunque José Carlos Mariátegui escribió: si la reacción es el instinto de conservación, el estertor agónico del pasado, mientras la revolución es la gestación dolorosa, el parto sangriento del presente, hoy a 100 años podemos interpretarlo desde otra perspectiva. Si bien es cierto, todo proceso de transformación social implica ruptura, sacrificio, conflicto, también es un proceso creador que moviliza el imaginativo colectivo, la organización popular, la creación de nuevas formas de vida. La historia de nuestros pueblos demuestra que los momentos más gloriosos de transformación no solamente nacen del padecimiento, nacen del coraje, nacen de la fraternidad, nacen de la esperanza compartida. La revolución no es solo el día doloroso, sino es la alegría anticipada de un futuro mejor posible, que se tiene que construir desde las bases con dignidad y solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maidó. Vamos a continuar con una rueda de preguntas. ¿Sí? Flor, ¿me ayudas con quizás sí, por favor. Sí, las personas que tienen preguntas, sí. Ya, por aquí una. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Quisiera hacer una pregunta transversal con respecto a la idea de fascismo. Actualmente, y aquí ya es interesante que Mariátegui presente una noción de fascismo desde esta idea de lo gaseoso,
una ideología gaseosa, lo señala en algún momento. Actualmente, con el avance de la ultraderecha, se están planteando conceptos con respecto al fascismo, posfascismo y una serie de otros conceptos, lo cual nos lleva a preguntarnos sobre la utilidad del concepto fascista. Siguiendo esa lógica de Mariátegui con respecto a esta idea del mito, la violencia como factor fundante, y algo que dijo Maido que me parece interesante y que no hay que dejar atrás, creo, de Mariátegui, que pareciera que el fascismo es el reordenamiento del capital. Entonces quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la utilización del concepto fascismo en el siglo XXI en la apertura de estas ultraderechas? Y segundo, Michael, me pareció interesante tu presentación y señalaste sobre las preguntas sobre los fascismos. Y más bien un comentario. Es interesante ver la biología del fascismo a la luz de otros textos, como por ejemplo Los especímenes de la reacción, que es una selección de autores, Ramiro de Maeztu y otros más, y unos ensayos sobre el directorio español. Y ahí, sobre el directorio español de Primo de Rivera, Mariátegui dice, en lo formal, en lo podríamos llamar en lo estético, son distintos, el directorio con el fascismo, pero en lo interior hay una unidad. No es el cómo, es el por qué, dice. Y he visto que Mariátegui se refiere 2 veces, en 2 casos, a fascismos que no son italianos. El fascismo germano, que habla de Hitler, porque hay un estudio sobre Hitler, y el otro que me parece interesante, el caso en Chile de Carlos Ibáñez del Campo, también lo trata de fascismo. Me parece interesante que Mariátegui coloque ahí ese concepto. Eso, muchas gracias. Por aquí. Sí, creo que adelanté la pregunta, Juan Pablo, diciéndole cuál es su visión de Allende, pero también le incremento sobre Pinochet como fascista, ¿no? Y por otro lado, a Michael le agradezco su alcance. También no olvidar que don Isaac tiene hijos, ¿no? Antauro y Ollanta. Me acuerdo, mucho tiempo atrás, mi padre abogado me decía que don Isaac era particular porque defendía también a los trabajadores, pero también defendía a los capitalistas. Qué raro, decía, ¿no? O eres abogado de los trabajadores o eres abogado de los laboralistas. Entonces, ahí, sobre ese tema, me gustaría que ahonde más. ¿Y qué pasa con el aprismo? Como alternativa también, como corporativa, etcétera. Solamente eso, y muchas gracias por las 3 ponencias. Muchas gracias. La última. Has hablado de... primero habló de el fascismo como un movimiento espiritual. Me pareció no una falacia, sino algo real. Pero tú has agregado algo, y yo estoy de acuerdo también en general, que el marxismo también es otro movimiento espiritual. Sin embargo, añadiste una cuestión sobre que el marxismo llega a influenciar en la teología de la liberación. He hecho una tesis completa sobre la teología de la liberación y no me parece que el marxismo llegue a influenciar a la teología de la liberación. Más bien hay un cuaderno de un filósofo, Baruch Spinoza, no sé si lo has leído, si no lo has leído, te lo digo para que lo puedas conseguir. El autor es Marx. Y ahí menciona cuestiones espirituales respecto a Cristo. No te hablo de religión, ¿ah? El cristianismo no es una religión, es un movimiento espiritual. Entonces, hay muchos que confunden religión y doctrina. Cristo trajo muchas doctrinas en su época. Entonces, ¿qué pasa? Y precisamente a ese movimiento espiritual se refiere Carlos Marx en un pasaje de su juventud.
Y ese movimiento espiritual que se llamó el deísmo de Baruch Spinoza, el deísmo, influenció en toda una generación de científicos, Kant, Newton, Hegel, como ingeniero, yo soy ingeniero, Albert Einstein, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, quisiera que aclare si efectivamente es posible que Marx influenció en la teología de la liberación, o Marx fue influenciado desde jovencito en todas las doctrinas cristianas, pero no solamente cristianas, sino su padre era judío alemán, tú lo sabes. No podría decirte que tú no lo sabes. Y como judío alemán era conocedor del libro de Levítico, y con ese libro los judíos enseñan a sus hijos, ¿no? Como a nosotros nos enseñaron con el libro de Coquito. Ok. Pongo esto ahí. Ya, ahí con el micrófono, sí. Ya. Bueno, a mi compatriota decirle que se perdió mi ponencia, justamente hablamos de eso. No, es broma, Claudio. No, mira, primero respecto de la pertinencia del concepto fascista o de la utilización del concepto fascista, yo, a contrario sensu del mandato académico que nos diría que tenemos que tener respuesta a todo, no la tengo, porque justamente es un debate que tengo con compañeros de trabajo, en este espacio también traté de traerlo un poco, porque me parece que la utilidad de los conceptos tiene que, y ese es el término, utilidad, ¿no? Porque cuán útil nos es hoy día hablar de fascismo, no por un apego, parece que estamos investidos acá con una suerte de, esta mesa media escatológica, pero no con una suerte de misticismo religioso. Yo no estoy enamorado del concepto fascismo o antifascismo, sino que simplemente por cuánto nos permita movilizar y por cuánto nos permita tocar corazones o como Claudio dice, capturar almas, ¿no? Como lo decía Jaime Guzmán en Chile. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo, justamente, yo creo que una de las cuestiones que me parece muy interesante y que Mariátegui nos invita precisamente a dar ese debate es cuán útil nos es hoy día hablar de fascismo. ¿Le hace sentido a la gente? Yo creo que en Chile hoy día no. Me tiro esa tesis, ¿no? En Chile no. No podría decir la sociedad peruana, la boliviana, la colombiana, la ecuatoriana, la española, pero en Chile no le hace sentido, y por tanto, como no le hace sentido, me parece que, si bien dentro de estos espacios nosotros sabemos que hay que ocupar la categoría fascismo porque es un acuerdo común para que podamos entendernos de qué estamos hablando, luego, en el ejercicio de la praxis política, en el ejercicio de ir a convencer a otros, de ir a darnos a entender, porque el mejor militante no es el que sabe más, es el que se da a entender mejor. Y por tanto, mi desafío es darme a entender mejor con mi país, con mi gente, con mi sociedad. Y ahí yo creo que hoy día esta idea de Pedrito y el lobo, ahí viene el fascista, ya nos sirvió. Po. Lo estamos viendo estamos a un poco más de 10 días de una segunda vuelta donde hay un fascista llegando a la posibilidad de estar ahí. Entonces ahí yo me recuerdo mucho a Freud, ¿no? Que Freud nos decía que primero las batallas se ganan en las palabras y luego en las cosas, ¿no? Entonces tenemos que ganar esa batalla, ganar la batalla de las palabras, y creo que la estamos perdiendo. Y por eso me hace mucho sentido algo que trataba de plasmar en mi ponencia, ¿no? Estamos gramscianamente muy involucrados en esta idea de batalla cultural a la que nos han llevado las ultraderechas, pero yo creo que también, junto con caminar, tenemos que mascar chicle, y para mascar ese chicle tenemos que también dar la batalla afectiva. Y afectivamente no estamos logrando tocar esa tecla, no estamos logrando conectar emocionalmente, no estamos logrando dar el giro inverso, ¿no? De este movimiento fascista que logra emocionar a las capas medias, a las capas populares, que logra tocar esos corazones. Nosotros estamos denunciando que logra hacer eso, en vez de hacerlo, ¿no? Y ahí respondo un poco también al compañero que hablaba hace un rato, porque justamente el marxismo y el comunismo y todos los ismos de este lado de la historia, ¿no? Tienen justamente ese desafío de poder emocionar, y justamente me parece que Gramsci lo que plasma es que no lo están haciendo en la época de 1925. Yo invito a que discutamos si hoy día en 2025 lo estamos haciendo, yo creo que no tanto,
Y por tanto, él nos dice, toda esa fuerza, toda esa mística revolucionaria que debiese estar de nuestro lado, está del lado de ellos. Y esa es la incomodidad que plantea o que traslada Gramsci al debate. Y luego, respecto de la cuestión Allende-Pinochet, para responder todo al tiro, me parece que, claro, efectivamente, haciendo el análisis epocal, ahí sí la categoría fascista era totalmente atingente, contingente y útil, y lograba plasmar justamente la dicotomía de época, ¿no? El primer presidente socialista, marxista, electo democráticamente en la historia del mundo, versus un general abiertamente fascista que rompió con la institucionalidad, rompió con el consenso social, rompió con la democracia, pero además con algunos orejeros, porque acá nuevamente tenemos que hacer el ejercicio mariateguiano, ¿no? De no creer que Pinochet era el principio y el fin. Pinochet es quizás la síntesis dialéctica del movimiento que estaba pasando, pero no se puede entender un Pinochet sin un Jaime Guzmán, sin Patria y Libertad, que era la fuerza de choque que estaba en las calles, precisamente tratando de inocular el miedo en la población, y un Jaime Guzmán que yo invito a quienes no lo conocen, puedan conocer su trayectoria. Es el Kronjurist de Pinochet, usémoslo en los términos schmittianos, hitlerianos, ¿no? El Kronjurist de Pinochet, y que fue formado bajo el carlismo, fue formado bajo una lógica corporativista, fue formado bajo la idea de Estado fascista justamente, no solamente en analogía, sino que de manera literal. Por tanto, es él quien engendra la posibilidad de modificar la Constitución en Chile, es él quien logra generar este movimiento y es él quien hasta el día de hoy es el padre de la derecha popular en Chile, es el padre de la única derecha que ha logrado llegar a los sectores populares, la única derecha que ha logrado involucrarse allí donde antes solo estaban las izquierdas o los movimientos humanistas cristianos, y por tanto es muy importante, como lo decía uno de los activos partícipes en la campaña del no a Pinochet, en el papel ganó el no, pero en la práctica ganó el sí. Hoy día en Chile seguimos con esa derecha que claramente, volviendo al fetiche electoral, pero es inevitable, ¿no? Claramente ha logrado tocar los corazones y capturar las almas de los sectores populares, ha logrado hacerse con el relato, ha logrado hacerse con el sentido de horizonte y ha logrado investir de este misticismo la gesta distópica, a mi parecer, que estamos viviendo en Chile. Así que eso sería como a grandes rasgos. Compañero. Bien, en el caso de las preguntas, yo creo que hay que verlo en dos planos, el término de fascismo, ¿no? Hay un término a nivel, digamos, coloquial, y es medio peligroso porque todo tipo de actitud que busque imponer violencia desde el Estado, desde la política, se le llama fascismo. López Aliaga, fascista. Pinochet, fascista, ¿no? O sea, todo, Dina Boluarte, fascista. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí caemos en un cajón desastre. O sea, todo tipo de reacción estatal o reacción política contra el movimiento popular es fascista. Yo no pienso de esa manera. Lo veo desde un punto de vista más académico. Y eso hay que tenerlo bastante cuidado, ¿no? El fascismo va a ser principalmente uno que es el clásico, que es el que empieza en Europa en el contexto de la crisis del capitalismo y que va a tener una serie de variantes. Por eso yo no hablo de un solo fascismo, hay un origen, una raíz, hablo de varios fascismos. Fascismos que buscan tratar de generar confusión en el sector popular. Por eso que Hitler no utiliza el término nacionalsocialista, ¿no? Y que justamente a veces hay personajes que por limitaciones intelectuales, como Cavero, ¿no? Alejandro Cavero, congresista del Perú, dice, miren, nacionalsocialista es socialista. O acaba de publicarse un libro hace poco diciendo de que había un fascismo de izquierda, ¿no? Y eso es absurdo, porque el fascismo pertenece a una reacción
de la burguesía para buscar mantener el sistema vigente. Entonces no hay un fascismo, hay una base fascista y de ahí vienen diversos fascismos desde el punto de vista académico. Yo les invito a leer, hay un autor que se llama Emile Gentile, que acaba de publicar hace unos pocos años, un texto bien chiquitito, ¿quién es un fascista? Me parece que es importante darle una lectura desde la perspectiva de Mariátegui, porque hay coincidencias, hablar de un fenómeno espiritual, mítico, por ejemplo, hay una serie de coincidencias con su interpretación. Ahora, ese uso del término coloquial del fascismo ha generado que si uno revisa las fuentes de los años 30, cuando estaba el Partido Socialista, ahora, después comunista, lo que viene a ser la Unión Revolucionaria y lo que es el APRA, la primera vez que se empieza a usar el término fascista, como mencionó este caballero, es justamente para relacionarse al APRA. Y eso está en la documentación, eso está en las fuentes periodísticas. Al APRA se le coteja, ¿no?, de ser un movimiento fascista, un partido fascista, ¿no? Porque ahí la Torre, si uno ve el APRA en sus orígenes, todos muy disciplinarios, ¿no?, todo muy marcial, ¿no?, inclusive tratando de vestirse de manera casi homogénea, tiene una similitud con las camisas negras. Entonces es por eso que hay inclusive la Unión Revolucionaria nunca se autodenominó, por ejemplo, en los años 30, desde el 31 hasta el 33, nunca se autodenominó como un movimiento fascista. Cuando muere Sánchez Cerro, ya el que se encarga de dirigir a esta agrupación, que es Luisa Flores, va a generar el ritual, lo simbólico del fascismo italiano, porque ellos sí se visten con camisas negras. Hay congresos fascistas que se celebran. Hay unas elecciones que son anuladas en el año 36, donde Luisa Flores era candidato de la Unión Revolucionaria. O sea, hay un fascismo peruano, similar al italiano, ¿ya? Pero ellos no se autodefinen como fascistas. En el caso de la acción legionaria, va a suceder algo interesante, porque la acción legionaria, en su discurso, su narrativa, sí va a reivindicar que en el Perú se construyó un estado fascista en el Perú a partir de la figura de Sánchez Cerro, ¿no? Eso sería un poco el tema de Ixagua Humala. Yo lo vinculé como un ejemplo de este cambio de un socialista a vamos a decir, un fascista versión peruana, porque no es parte de la ponencia, pero yo he estudiado el fenómeno etnocacerista y dentro de mi concepción creo que el etnocacerismo es una variante fascista con elementos andinos. Lo llamo fascismo andino. No es algo que quisiera desarrollarlo, pero solamente mencioné como un ejemplo, ¿no? Esta variante de Ixagua Humala, del padre, del fundador, del patriarca, del primer ideólogo, ¿no?, de este movimiento etnonacionalista que tiene su expresión con el brazo político etnocacerista. Muy bien, eso sería. Agradezco todas las preguntas, son muy, muy valiosas para enriquecer el aporte de este simposio. En relación al fascismo en siglo XXI, en esta reconfiguración de las derechas, el fascismo es la adaptación, es la respuesta del capital en crisis. Es mantener el mismo sistema, pero esta crisis utiliza estructuras de violencia, estructuras de razas. ¿Qué es lo que podemos ver en el mundo? Muchos países, por citar un ejemplo, muchos países se alimentaron de los migrantes para poder enriquecer su Producto Bruto Interno, para poder enriquecerse. ¿Qué es lo que sucede económicamente, que es mi profesión? Cuando se incrementa abruptamente la oferta laboral, se reduce el sueldo de equilibrio. Antes un trabajador que podía recibir 50 unidades monetarias, ahora se ve obligado a recibir 40.
Entonces, para que se vuelva a tener un salario de equilibrio, tiene que incrementar esa demanda laboral. Esa demanda laboral, por citar un ejemplo en Estados Unidos, fue muy propicia, ese incremento de demanda de trabajo hizo que Estados Unidos sea la potencia que es. Sin embargo, cuando no tiene la capacidad de captar a tantos migrantes, comienza ese tema de la violencia nacionalista, no, que el migrante es el culpable, que el migrante es aquel que está perjudicando nuestra civilización. Por eso, ese es solo un ejemplo del tema de cómo es la respuesta del capital en crisis. Por eso es que lo resalto. Y como bien dice mi colega, no hay que banalizar el término fascista. No toda derecha es fascista. Obviamente cada situación tiene rasgos fascistas, pero no podemos banalizar el término. Y en relación a lo que me preguntó sobre Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación, yo valoro y saludo la tesis que ha podido realizar, y que definitivamente sería tema para otro simposio, definitivamente analizar a Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación como tal. Pero yo sí veo categorías marxistas, sobre todo en la estructura económica y la emancipación de los pobres. La definición del pobre, por ejemplo, que él hace, que no es solamente un tema monetario, sino ser pobre es el hambre perpetuo, es la miseria, es el abuso constante, ¿no? Entonces, lo que sí hace Gustavo Gutiérrez es lo que siempre yo comulgo, que el marxismo no es un dogma. El marxismo es una herramienta para buscar la emancipación de los pueblos. Y el marxismo nace es materialista, no es idealista. Todo lo que nosotros vivimos nacemos de las condiciones materiales en las que nos desarrollamos. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la mesa Biología del Fascismo. Agradecemos a cada uno de ustedes. Fuertes aplausos, por favor.